vamos a pasar a la segunda, vamos a pasar a la segunda charla. Es también parte de la neurología. Y el siguiente ponente es el doctor Carlos Alberto Calderón Rivero. Es médico y cirujano de la Universidad Metropolitana, Epidemiología Clínica, Universidad Juan N. Corpas, que él es diabetólogo, es fellow de pie en el Hospital de Clínicas, expresidente de la Federación Diabetológica Colombiana, vicepresidente de ALAPIT, vicepresidente de la Coalición Colombiana por la Diabetes Mellitus Tipo 2 y director fundador de la Fundación Santanderiana de Diabetes y Obesidad, FUSANDE. Doctor, se conecta con nosotros desde Colombia y vamos a escucharlo y vamos a agradecer en nombre del Colegio Médico del Perú y los organizadores de todo este evento, bueno, a través del Perú, como es un curso internacional. Le doy la bienvenida y le agradezco en nombre de todos su participación y esperamos su ponencia. Muy buenas noches, doctor Carlos Alberto Calderón. Doctor Gabriel, buenas noches al Colegio Médico de Perú, al doctor Ángel Antonio Anicama, que me dio el preámbulo para desarrollar una conferencia que es muy bonita, y en especial también a la doctora Patricia Aragón, que ha estado muy pendiente, dándome toda la información para poder realizar esta conferencia. Voy a compartir pantalla, pero quiero pedirle a los oyentes que por favor no rayen la pantalla. Vamos a ver si el cursor me permite bloquear esta rayada que hacen a veces, yo sé que no es a propósito. Vamos a ver por aquí. Ahora no, mostrar nombres. Ahora no me salió el ítem de borrar. Bueno, entonces vamos a hablar sobre neuropatía diabética. Había dictado esta conferencia para América Latina en ALAPIT. Entonces, esto tiene que ver también en los tiempos del COVID que nos está hoy poniendo en el contexto del mundo esta patología que ha producido más o menos 1 millón de muertes, pero que la diabetes produce 18 millones de muertes por año y nadie dice nada. En el mundo, cada 10 segundos, 2 personas van a desarrollar esta enfermedad. Cada año, 7 millones de personas desarrollan la diabetes. Cada 10 segundos, una persona muere por esta enfermedad. Y cada 30 segundos, una extremidad inferior o parte de ella es amputada en cualquier lugar del mundo. Yo quiero mostrarles esta gran pandemia global del siglo XXI. En 1985 teníamos escasamente 30 millones de pacientes diabéticos. Pasaron 10 años y en 1995, estos son datos de IDF, mi institución es full membership de la IDF, pero pasaron 10 años y 10 años después, en 1995, teníamos 135 millones de pacientes diabéticos, y eso fue por el advenimiento de la McDonaldización de la alimentación y la cocalización de la alimentación, que la sociedad se expuso al incremento del peso sobre la talla. Para el 2000 ya teníamos 177 millones, 2013 382 millones, 2015 415 millones, 2017 425 millones, 2019, es un dato que nos acabaron de entregar en Busan, Corea del Sur, en noviembre que estuve allí, 463 millones, y ellos hacen una extensión para el 2030 que posiblemente vamos a tener 578 millones y para el 2045 700 millones de personas diabéticas, que no va a haber recursos si no hacemos mecanismos de prevención y promoción para detener esta gran pandemia que es la obesidad y la diabetes. Y este es el incremento poblacional de esta miserable enfermedad que produce mortalidad y morbilidad temprana. Pero ¿qué me llama la atención? Y yo quiero que ustedes vean el mapa
de la prevalencia de la diabetes 2019, escasamente del año pasado, en una población entre los 20 a los 79 años, comparativa por regiones. Y me llama la atención esto, cómo Centroamérica y Suramérica, para el 2019 la prevalencia puede estar alrededor del 8.5% y para Norteamérica, en el cual incluye México, Canadá y Estados Unidos, una prevalencia del 11.1% y la podemos extrapolar al Western Pacífico con 11.4% y así sucesivamente luego. Esta gran pandemia va a producir muchísima mortalidad a futuro. Nos gastamos miles de años en ponernos bipedestados y escasamente 35 años, 40 años, en el cual los cambios nutricionales permitieron el incremento de la obesidad y la aparición de esta gran enfermedad que produce mucha mortalidad y morbilidad. Y esto es lo que le pasa a la sociedad del mundo, una sociedad facilista y una industrialización de la alimentación y una McDonaldización y cocalización de la alimentación, y especialmente esta industria de bebidas azucaradas que facilitó entonces el deterioro de la salud de nuestra población del mundo. Y esto es lo que vemos en todas las plazoletas de los centros comerciales. Pero si bien hoy nos exportaron una pandemia, que es el SARS-CoV-2, pues también esta motocicleta, que fue también traída al mundo para que nuestros campesinos ya no caminen, ya no hagan ejercicio y se monten en ella y aumenten peso exagerado de acuerdo a su talla, pues ha facilitado el incremento, por lo menos en América Latina y en otros países del mundo, para una prevalencia importante de esta enfermedad. Y ustedes ven aquí cómo esta enfermedad, que era patognomónica de los 45 años, entre los 40 y los 45 años, y que tenía una prevalencia del 8%, pues cuando uno cumple los 60 años, la prevalencia puede llegar al 20%. ¿Y por qué? Porque el individuo come mal, se vuelve sedentario, se urbaniza, y esto facilita entonces el incremento poblacional de pacientes diabéticos con todas las complicaciones que produce esta enfermedad. Pues esto nos lo entregó la IDF ahorita en Busan, y cómo esta enfermedad produce patologías a nivel del globo ocular como retinopatía diabética no proliferativa, edema macular y todas las patologías de refracción, patologías como enfermedad periodontal en el paciente diabético, complicaciones durante el embarazo, enfermedad cardiovascular que produce mortalidad temprana, enfermedad renal que produce también mortalidad temprana y complicaciones neurovasculares que producen amputaciones tempranas. Afecta absolutamente a la totalidad del cuerpo, pero muchas veces el paciente, la sociedad, las instituciones, la familia no quiere entender el compromiso de esto. También nos entregó esto en el 2015 y nos decía cómo esta enfermedad produce 5 millones de pacientes en el 2015 y para el 2013 1.5 millones de VIH y SIDA, 1.5 millones de tuberculosis y 0.6 millones de pacientes con malaria. Esto mata más que el SARS-CoV-2. Claro, hay que seguirnos cuidando y hay que tener mucho cuidado con esta gran pandemia de diabetes y obesidad. Y yo les traigo esta diapositiva, como en los Pima Indian, como en los egipcios y en esta población entre los 40 a los 74 años, seguramente los dolientes del ojo, los retinólogos, pues se dieron cuenta que en la medida en que el individuo iba incrementando sus valores de glucemia y de hemoglobina A1C, pues aparecía la retinopatía diabética. Seguramente nadie le interesaba el pie, porque el órgano de locomoción es un órgano vesticial y ni siquiera lo tenemos en registro de intervención terapéutica, por lo menos aquí en Colombia no existe y estamos luchando para que sea tenido en cuenta en un registro de intervención terapéutica y que no sea amputado el paciente simplemente por el desconocimiento que tenemos nosotros. Pues bien, aquí seguramente no habían especialistas a nivel del nervio periférico, pero sí habían especialistas en retina y se dieron cuenta cómo a partir de unos valores de hemoglobina 1C, de glucemia de ayuno y glucemia postprandial, pues aparecía la retinopatía diabética, pero es una de las complicaciones microvasculares del paciente diabético, como lo es el nervio y como lo es el riñón.
Pues bien, quiero decirle en esta diapositiva que la obesidad en un paciente diabético pues es la gestora sumado a la herencia a desarrollar esta enfermedad. El 50% de los pacientes ya presentan complicaciones durante el inicio del diagnóstico y hasta el 50% de la función beta ya se ha perdido. ¿Y por qué se pierde? Porque en la medida en que yo incremento el peso, incrementa la resistencia a la insulina. Y si yo incremento esa resistencia a la insulina para vencer la resistencia, inicialmente hay un hiperinsulinismo compensador, después hay un hipoinsulinismo y en la medida en que baja la expresión de insulina, incrementa la glucosa postprandial, pero nunca evaluamos las glucemias postprandiales en los pacientes obesos que van caminando, porque esos son los que deberíamos tomar. Y cuando ya aparecen los niveles de glucemia en ayunas, pues aparecen las complicaciones macrovasculares y muchos pacientes debutan en esta patología con eventos cerebrovasculares, coronarios o enfermedad vascular periférica. Pero yo quiero hacer una connotación y es que las complicaciones microvasculares, si bien son producto del pobre control metabólico después del diagnóstico, les voy a mostrar cómo la evidencia también ha demostrado a través de los estudios de Ziegler que los pacientes desde la prediabetes ya tienen compromiso microvascular y especialmente el nervio periférico hasta el 13%. Entonces tenemos que hacer intervenciones tempranas para evitar todas estas complicaciones y ojalá existiera una política pública a nivel de América Latina o a nivel del mundo en la cual se le exigiera al individuo y a la sociedad y a las entidades prestadoras de salud verdaderamente hacer una política de prevención y promoción de estas complicaciones. Y vean ustedes en el New England Journal of Medicine cómo prediabetes y diabetes produce riesgo cardiovascular y esto está amparado bajo estudios de interés científico. Y les cito este estudio, como el Origin en pacientes con prediabetes, con glucemia, ayuno alterado, tolerancia alterada a los carbohidratos, si yo los insulinizo tempranamente, disminuyo los compromisos de enfermedad cardiovascular y también de lesiones microvasculares, que también están validados por el Navigator, el Stop Needle, el DRIN y el DPP. Antes de curar a alguien, pregúntele si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Hipócrates. Pues muchas veces los pacientes, una vez que son amputados, quieren regalar sus zapatos. Y aquí coloquialmente, esta diapositiva dice, vendo sandalias por si tienes las patas feas. Pues los pies hay que empezarlos a cuidar. Y por lo menos en Colombia ya tenemos monumentos al órgano de locomoción y en otros países en la cual al visualizar el órgano de locomoción empezamos a adoptar diferentes medidas de prevención de lo que es preservar el órgano de locomoción a lo que sea. Dentro de la fisiopatología, tengo que darle al doctor Ángel Antonio Anicama, pues que dio los esbozos para que yo pueda dictar esta conferencia y cómo, hablando de la fisiopatología de la úlcera neurovascular, pues tiene que ver con una diabetes mal controlada, y él lo decía, cómo hay una disminución de la movilidad articular producto de la neurovasculopatía, especialmente de la neuropatía sensitiva motora, en la cual esta proceso de neuropatía sensitiva motora con alteraciones de la microvasculatura, con enfermedad macrovascular producto de la hiperlipemia postprandial y de la hiperglucemia postprandial, sumado a lo que él decía, a la hipertensión, al tabaquismo, a la dislipemia y a la obesidad, va a generar entonces posturas anómalas y finalmente va a producir la osteoartropatía de Charcot. Esta osteoartropatía de Charcot que puede en el paciente diabético ocupar una prevalencia del 35%, pues muchas veces tiene que ver con la carga que se haga y especialmente por el sobrepeso o la actividad física a realizar y por todos esos factores inflamatorios que tienen que ver con el factor de necrosis tumoral kappa beta, con el receptor del factor de necrosis tumoral kappa beta, con la osteoprotegerina y el ligando del factor de necrosis tumoral kappa beta, que cuando se incrementa la osteoclastogénesis a favor de la osteoblastogénesis y con los shunts arteriovenosos se produce la destrucción del hueso y la aparición de la osteoartropatía de Charcot. La reducción de la sensibilidad dolorosa y propioceptiva, pues va a generar entonces la aparición de presiones sobre el pie, presiones anómalas que va a formar elomas, que estos elomas por la hiperpresión, por los vectores de presión a los cuales es sometido
las estructuras óseas, pues va a facilitar entonces que se presente una hemorragia, una ulceración, una infección, que esta infección vaya a planos profundos y entonces aparezca el ataque agudo del pie, pie neuropático, pie isquémico, pie infeccioso o mixto, que va a generar entonces la amputación temprana del paciente. Las alteraciones de la microvasculatura generan cortocircuitos, ahí hay disminución de la nutrición tisular, hay isquemia y entonces todo esto va a generar la ulceración, la infección y estas cuatro componentes, el componente neuropático que ocupa el 80%, el vascular el 20%, el 15 al 20%, la infección y las alteraciones del apoyo pues van a definir la amputación temprana del paciente, pero que si hacemos evaluaciones tempranas pues podemos cambiar el curso de estas amputaciones. Entonces, ¿qué es la neuropatía diabética? Hay unas anormalidades metabólicas que causan alteraciones funcionales y estructurales, que tiene que ver con un defecto metabólico primario, que tiene que ver con la hiperglucemia sostenida en el tiempo, que esto genera estrés oxidativo, con un defecto metabólico secundario que tiene que ver con el incremento de la vía del sorbitol, con glicación de proteínas, con disminución del óxido nítrico, con activación de la proteína quinasa C, con elementos de glicación avanzada y con el factor de necrosis tumoral alfa, un defecto funcional primario que tiene que ver con disminución de la velocidad de conducción del nervio y finalmente un defecto estructural que tiene que ver con la pérdida de la fibra nerviosa. Pero ustedes ven cómo ese estrés oxidativo va a generar una alteración a nivel de la vasculatura, del endoneuro, del perineuro, del exoneuro, porque allí hay arteriolas y esas arteriolas también se ven afectadas como toda la parte sistémica y que de eso vamos a hablar. Esta es una reunión que tuvimos hace algunos años en Panamá, donde la IDF nos invitó a una serie de expertos en pie, y cuando Andrew Bolton preguntó que cuántas unidades de pie habían en América Latina, sorpresa, cuando volteamos a mirar, y si habían 4 no habían 5, o si habían 5 no habían 6. Nos reunimos para hablar sobre las complicaciones y el manejo del paciente diabético. Hoy es el presidente de la IDF, el doctor Andrew Bolton, neurólogo, diabetólogo, con su experticia y su conocimiento científico, pues le ha aportado a la neuropatía diabética. Dentro de la clasificación de las fibras, hay fibras desde el punto de vista morfológico, tenemos las fibras mielínicas y tenemos las fibras amielínicas. Dentro de la parte funcional, las fibras sensitivas o aferentes, las fibras motoras o eferentes, y según la velocidad de conducción y el tamaño, tenemos fibra A, fibra B y fibra C, y dentro de la fibra A tenemos la fibra alfa, la fibra beta, la fibra gamma y la fibra delta. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque de acuerdo al tipo de fibra vamos a tener una función, y de acuerdo al tipo de fibra vamos a tener un diámetro y una velocidad. Ustedes ven como la fibra alfa tiene una función motora, como la fibra beta tiene una función de tacto fino y presión, como la fibra gamma, uso muscular, y como la fibra delta, frío, calor, dolor y agudo, y como la fibra C desmielinizada, fibra corta, y fibra larga desmielinizada tiene que ver con tacto grueso, picor, dolor y procesos crónicos. Y esto es más o menos la misma cosa para mostrarles el grosor de la fibra, y en la medida en que se va lesionando la fibra, pues van apareciendo síntomas y expresiones semiológicas de lo que le está pasando al órgano de locomoción referente a la neuropatía diabética. Y ustedes ven aquí cómo las arteriolas extrínsecas y las arteriolas intrínsecas. El doctor tiene el micro apagado, no se le escucha. ¿Apagado? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, les decía que como las arteriolas extrínsecas e intrínsecas, por la disfunción del endotelio vascular producto del estrés oxidativo del paciente diabético, pues tiene que ver con la disminución de la perfusión del nervio, y de esta forma, pues asociado al incremento de la hiperglucemia, cuando la glucosa no entra a la cadena respiratoria y queda circulando, la vía del sorbitol y galactitol pues va a producir la desmielinización del nervio y vamos a empezar a presentar sintomatología, pero no solamente después
una vez que hayamos diagnosticado al paciente diabético, desde la prediabetes, cuando ya comienzan a tener valores glucémicos elevados, pues el paciente ya comienza a tener alteraciones. Hace algunos años hacíamos diagnósticos con 140 y después lo bajamos a 126. Cuando bajemos el diagnóstico a 110, duplicaremos la población, pero haremos un poquito más de intervención terapéutica, claro, a unos costos impresionantes, porque seguramente la ciencia y la evidencia científica nos va a llevar a que tenemos que bajar el punto de corte para diagnóstico para prevenir complicaciones del paciente diabético. Esta es una diapositiva similar a la que el doctor Ángel mostró, cómo existe un epineuro, un perineuro y un endoneuro, y cómo estos vasos, que son los que irrigan el nervio periférico, pues se ven sometidos a la lesión, no solamente de la hipoperfusión, sino también de lo que produce todo el estrés oxidativo. Pues bien, él decía cómo la lipoxidación y la glucoxidación va a producir estrés oxidativo y esto va a generar disminución del óxido nítrico, produce una disminución o una distinción de la microvasculatura, produce radicales libres de oxígeno y lesión de la estructura de Schwann, produce daño mitocondrial y este daño mitocondrial produce lesiones a nivel del nervio periférico, porque finalmente es el estrés oxidativo producto de la hiperglicemia sostenida en el tiempo la que va a producir degeneración axonal y apoptosis neuronal, que va a producir entonces el daño del nervio periférico, que muchas veces es irreversible. En esta microscopía, en esta fotografía de microscopía electrónica, ustedes ven en la primera diapositiva cómo el nervio está normal, pero en la medida en que se va dañando progresivamente la estructura axonal, pues va entonces a perderse las estructuras de mielina hasta que llega a una neuropatía severa con una irreversibilidad en cuanto a la mejoría del nervio periférico y a su sintomatología. ¿Qué es la neuropatía diabética? Entonces existe la hiperglucemia crónica que conduce a complicaciones microvasculares y daño de los nervios periféricos y autonómicos. Daño mediados por estrés oxidativo de las neuronas que rodean las células gliales. Eso produce disminución de la función y perfusión sanguínea de los nervios, con daño neurológico permanente. Existen manifestaciones clínicas y yo quiero que ustedes se les quede por lo menos 2 o 3 conceptos claros. En las historias clínicas siempre debe existir el TSS, el score de síntomas totales que nos evalúa el tipo de dolor, la intensidad del dolor y la tutorial en frecuencia. YouTube. ¿Cómo? Con tutorial Entonces, en YouTube. dentro de esas manifestaciones clínicas, el entumecimiento, el ardor, la parestesia, la pérdida de la sensación y el dolor intratable, pues son parte del TSS. Entonces, el tipo de dolor, la intensidad del dolor y la frecuencia del dolor, porque todos los estudios se han hecho en base al TSS. Hay cambios bioquímicos importantes, como es el incremento de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la elevación del factor transformante beta, el incremento de la proteína quimiotáctica del monocito 1, la fosfolipasa 2, la lipoproteína fosfolipasa 2, las vías metabólicas alteradas como la vía de los polioles, producto de glicación avanzada, activación de la ATPasa, sobreactivación de la poli-D, ADP ribosa polimerasa y la activación de la COX-2. Pero esto produce esa hiperglucemia, entonces la hiperglucemia prolongada induce una cascada inflamatoria que afecta a las estructuras del nervio, que adicionalmente la glicación de las vías de las proteínas de mielina altera su antigenicidad, causando infiltración de los monocitos, macrófagos y neutrófilos sanguíneos, y que adicionalmente la secreción de citoquinas inflamatorias resulta del daño de la vaina de mielina, activación de las células gliales y dolor neuropático, y que adicionalmente la excitabilidad nerviosa incrementada conduce a edema, neuroinflamación, que además agrava el daño del nervio debido a la apoptosis inducida por la señalización de la MAP quinasa, y finalmente la hipoxia e isquemia predisponen a condiciones inflamatorias de la inducción del óxido nítrico sintasa inducible, que va a finalizar con el daño del nervio.
Y este era el estudio que yo le decía, los pacientes con intolerancia a los hidratos de carbono. En este estudio, Mónica Cora de Ziegler, utilizando el instrumento de Michigan, demostró que el 13% de la prediabetes, con tolerancia alterada a los carbohidratos o glucemia y ayuno alterado, los pacientes del 13% ya tienen neuropatía diabética. Luego tenemos que hacer intervenciones tempranas. Y lo que tenemos que es evitar que el individuo llegue a este punto de no retorno, porque las alteraciones del nervio, el déficit neuronal, pueden ser reversibles, pero una vez que hay degeneración y necrosis del nervio se vuelve irreversible y entonces la relación de la sintomatología con el daño del nervio no es tangiblemente medible, a menos que uno haga estudios de electroconducción que nos permita mirar si verdaderamente se dañó el nervio definitivamente. Entonces tenemos la evaluación neurológica, en la cual hay una evaluación de la neuropatía sensitiva motora, en la cual hay disminución de la sensibilidad y hay deformaciones óseas, hay limitación de la movilidad articular. Tenemos que quitar las medias y el calzado, porque si yo no quito las medias y el calzado y en 15 minutos de una consulta médica ustedes no hacen eso, pues el órgano de locomoción se sigue perdiendo y hay que evidenciar si el paciente tiene dedos en garra, dedos en martillo, en mazo, pie cabo, pie plano, porque esto es lo que le va pasando a través de la historia del individuo y adicionalmente las hiperpresiones producto de las alteraciones biomecánicas del pie, pues va a afectar la movilidad del individuo. Y esto es lo que vemos en la rutina diaria, en nuestras consultas, en nuestros pacientes diarios. Pacientes que llegan con un ataque agudo neuropático, con una úlcera, en la cual haciendo la prueba de estilete a hueso, pues determinamos que tiene una osteomielitis y hay que tomar decisiones inmediatas. El pie diabético en ataque agudo, infeccioso, isquémico, neuropático, mixto, asociado a edema, es una urgencia quirúrgica y no se puede alargar el tiempo quirúrgico. Hay que intervenirlo inmediatamente. Este paciente ya le habíamos hecho un radio, una amputación del quinto dedo por un ataque agudo isquémico. Como nunca quiso ponerse un zapato protector, una plantilla protectora, llegó haciendo una lesión. Obviamente hubo necesidad de hacer una intervención quirúrgica y sacar esa cabeza del segundo metatarsal que estaba con osteomielitis. Una vez se dio cuenta del problema, ya aceptó la utilización de calzado protector y plantilla protectora. ¿Qué hemos caminado y qué hemos recorrido? Lo que le da a uno tristeza es que en nuestros hospitales de alta complejidad todavía se sigue manejando Wagner, que no se acerca y ni se aproxima a absolutamente nada. Hoy la IDF tiene en sus guías la clasificación de Armstrong y la clasificación de un coterráneo nuestro, el doctor Fermín Martínez de Jesús, que en el 2010 propone la clasificación de Sanelian y que a través de 10 parámetros podemos entonces hacerle seguimiento para mirar el pronóstico en cuanto a que mejora o empeora y que nos sirve como un checklist y un mecanismo de protección a nosotros para tener tranquilidad frente al paciente, frente a la institución y frente a la familia. Aquí le estamos haciendo un reconocimiento a Fermín Martínez de Jesús, en cabeza de los dos expresidentes de la Amexipie y el expresidente de la Amexipie, el doctor Nectalí Rodríguez y el doctor José Manuel Ceja. Luego, los invito a que pertenezcan a esta gran alianza, la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, ALAPID. Esta fue una de las reuniones que la IDF nos convocó en Centroamérica, en República Dominicana, para hablar sobre patologías del pie. Y esta es la clasificación de Sanelian, en las cuales hay factores anatómicos, agravantes y afecciones tisulares, 10 parámetros que ya lo podemos tener en 2 minutos. Podemos hacer seguimiento a lo que le está pasando al paciente, puntearlo, y mirar los grados de gravedad que tiene el paciente para beneficio de las instituciones, de los pacientes y de la familia. Fácilmente podemos entonces evidenciar lo que vamos a tratar hoy, que es el manejo del dolor neuropático. En este caso, en este paciente con un ataque agudo neuropático infeccioso mixto, que tenía una clasificación, un puntaje de 20 puntos, que el paciente estaba séptico,
Decidimos inmediatamente hacerle la intervención quirúrgica con el fin de minimizar destechamientos, posteriormente curaciones y permitirle que la extremidad siguiera pegada al órgano de locomoción. Muchos pacientes vemos en nuestra institución, pacientes neuropáticos, con ataque neuropático, a ataque infeccioso, asociado a edema, pero simplemente con el deseo de servicio y querer, con conocimiento de causa, evaluando, pues podemos hacer procedimientos. Este paciente tenía un NDS modificado, que era de 14 puntos, que nos permite hacer procedimientos quirúrgicos sin llevarlo a anestesia. Si nosotros utilizamos el NDS modificado versión 2, podemos evidenciar el grado de neuropatía sensitiva motora que tiene el paciente y poderlo hacer intervenciones sin necesidad de llevarlos a salas de quirófanos o utilizar anestesia o anestesiólogo, porque eso tiene unos costos altos para la sociedad de cada país. Una vez que hacemos la evaluación neurológica, hacemos con el monofilamento de Zen-Westheim cargado con 10 gramos de presión. Hacemos la analgésica con el tacticón o la rueda dentada, la térmica con el termopen, la vibrática con el diapasón o con el biotensiometer. Debemos también hacer los reflejos rotulianos y aquilianos para evidenciar el arco reflejo. Y debemos hacer signos que no nos cuesta absolutamente nada, el signo de rezo y el signo de abanico, que es la oposición de las manos, perpendiculares los brazos frente a los hombros, y podemos evidenciar cómo hay un acortamiento de los músculos flexores de las manos en una niña diabética tipo 1 y un hombre diabético tipo 2 con un compromiso ocular, y en una niña diabética tipo 1 que está haciendo mal el ejercicio, para que ustedes se den cuenta. Y también el signo de abanico, que es la imposibilidad de hiperextender los dedos del pie frente al dedo artejo, simplemente porque hay una serie de alteraciones a nivel de los músculos interóseos que dificulta el proceso de hiperextensión de los dedos del pie. Este es el test de Rieder, y hay otra pregunta que se va a responder con esto. Hace algunos años hacíamos la utilización del test de Rieder utilizando acetilcolinilugal para mirar la expresión de sudor de la glándula sudorípara, que está inervada por la fibra C corta desmielinizada, y en la medida en que esa fibra se va dañando, pues básicamente desmieliniza, desnerva la glándula sebácea y sudorípara, y por eso, como decía el doctor Ángel, los vellos se caen, la piel se vuelve acuarteada, pergaminada, descamativa, fisurada, producto de que se pierde la inervación de la glándula sebácea que da la textura a la piel, y lo mismo de la glándula sudorípara, lo mismo que el folículo piloso. Entonces debemos evaluar 14 puntos, 7 puntos a la pierna derecha, 7 puntos a la pierna izquierda. Hacemos la sensibilidad con el dolor, con el tacticón o la rueda dentada, 0 presente, 1 ausente. La térmica con el termopen, 0 presente, 1 ausente. La sensación vibrátil con el diapasón de 128 Hz, 0 si percibe la vibración, 1 si no percibe. Táctil de 3 puntos. Pulpejo del primero, cabeza del primero. Puede ser talón, 0 presente, 1 disminuido, 2 ausentes. El reflejo aquileano, 0 presente, 1 disminuido, 2 ausentes. 7 para la pierna derecha, 7 para la pierna izquierda, y hemos evaluado la totalidad de la pierna y hacemos el score. De 0 a 3 nos habla de que el paciente está normal, de 3 a 6 neuropatía leve, de 6 a 9 neuropatía moderada y de 9 a 14 neuropatía severa, y así hicimos un diagnóstico completo de lo que le está pasando desde el punto de vista del score de neuropatía diabética a través del NDS modificado. Y el TSS, fundamental, el score de síntomas totales, el tipo de dolor, dolor lancinante o cortante, dolor tipo ardor o quemante, parestesias o adormecimiento, si es la frecuencia, si es ocasional, frecuente o continuo, y la intensidad, si es leve, moderado o severo, o está ausente. Eso es fundamental y debe estar en la historia clínica. Cerca del 59% de los pacientes con síntomas de neuropatía diabética periférica dolorosa no han sido diagnosticados, 60% para ardor severo, 87% para hormigueo severo, 63% descargas eléctricas, 79 piquetes punzantes y 87 pinchazos severos, y muchas veces creemos y le decimos al paciente que es otro problema neurológico. Y esta diapositiva sí que es linda
y es lo que el doctor Ángel les había comentado, cómo en la medida en que se va dañando la fibra, va apareciendo manifestaciones clínicas. Miren cómo la fibra C corta desmielinizada, la C larga desmielinizada, comienza a producir lo que él les decía, neuropatía autonómica cardiovascular, alteraciones a nivel del tracto digestivo, del tracto urinario, y aquí podemos simplemente, los pacientes, evidenciar que tienen una neuropatía autonómica cardiovascular simplemente midiendo las presiones sistólicas y diastólicas. Si hay una caída de más de 20 milímetros de la presión sistólica, de pie, sentado, acostado, y más de 10 de la presión diastólica, el paciente tiene una neuropatía autonómica cardiovascular y simplemente es por lesión de la fibra C. Pero la fibra C va a producir pies secos, fisurados, erupción de la barrera cutánea e infecciones. Pásele la mano al paciente por el talón e inmediatamente ustedes saben que hay una lesión de la fibra C corta. Si va progresando la lesión de la fibra C larga, aparece el dolor quemante, lancinante, hiperalgesia y alodina, y esto es el TSS. Si ya hay compromiso de la fibra pequeña a delta, entonces hay dolor profundo, penetrante o sordo, alteraciones de la movilidad sensitiva, y cuando ya comienza a haber alteraciones de la fibra alfa, que es larga, gruesa, mielínica, o de la fibra beta, empieza a haber alteraciones de la percepción vibrátil, hay alteraciones del tacto y la percepción, y cuando ya se daña la fibra larga delta, entonces hay ya debilidad muscular, atrofia, pérdida de los reflejos, incoordinación y ataxia. Si ustedes se aprenden eso y utilizan los elementos de diagnóstico, pues van a entender lo que le está pasando al paciente racionalmente. Aquí utilizamos esto, el Neuropad, que es un parche cargado con cobalto, que se ponía en la cabeza del primer metatarsal, y que si viraba a rosado, pues el paciente tenía muy buena fibra C, no estaba desnervada la glándula sebácea y sudorípara, pero si no cambia a color rosado, se queda azul o los parches son a medias, pues el paciente ya tiene una neuropatía sensitiva con lesión de la fibra C corta desmielinizada. ¿Qué va a producir toda esta lesión? Glicación de queratina, glicosilación del estrato córneo, pieles duras, capacidad reducida de la piel para la distribución de las presiones, glicosilación del colágeno 1 y estructuras de movimiento, y eso entonces va a generar contribuciones a elomas, contribución al estrés de fricción y movilidad articular limitada. Y esto es lo que va a producir alteraciones metatarsofalángicas a nivel de la articulación tibio-astragalina, de flexión y extensión, que van a limitar la marcha del individuo. Por eso hay que evaluar el pie completo. Los pacientes con alteraciones, con acortamiento del tendón de Aquiles, el despegue de la marcha es muy malo, y eso va a generar entonces alteraciones de presión, especialmente sobre las cabezas metatarsales. Por eso es fundamental mirar al paciente cuando camina descalzo, revisar cómo están las angulaciones, cómo está la articulación del isfran y chopar, que es fundamental, flexión, extensión, aducción y abducción en el pie para mirar los grados de movimiento, revisar el signo de rezo y el signo de abanico, que no nos cuesta nada y nunca lo utilizamos, y aparece esto, la osteoartropatía de Charcot, que debemos diagnosticarla tempranamente simplemente teniendo un termopen y la sintomatología del individuo. Un pie caliente, inestable, enrojecido, con pulso fuerte y pie edematoso nos debe hacer pensar que los pacientes con diabetes pueden hacer el 30% de osteoartropatía de Charcot, que esta osteoartropatía de Charcot puede llegar a producir ulceraciones, osteomielitis y después amputaciones en el paciente diabético. Esta es una fotografía que me dio el doctor Harrington una vez que lo trajimos a Colombia, yo creo que de los tipos que más sabe de biomecánica en Nueva York, y miren cómo se va colapsando la articulación en la medida en que se va produciendo toda esa hecatombe a nivel de las articulaciones. Simplemente revisando con un termopen, midiendo la temperatura y los diámetros bimaleorales. Si tiene más de 2 grados de temperatura con relación a la pierna contralateral, tiene una osteoartropatía de Charcot, y hay que parar al individuo, hay que sentarlo en una silla, no se le puede poner a saltar, no se le puede poner en muletas, y debe tener un yeso de contacto total o una bota Walker irremovible para el manejo de esta. Dentro del manejo del dolor neuropático, terapéuticas patogénicas y tratamiento sintomático, que debe ir frente al control glucémico, al control de las comorbilidades en prevención primaria y secundaria. Ante las manifestaciones clínicas del paciente con dolor neuropático, ácido alfa-lipoico, amitriptilina, pregabalina, duloxetina, analgésicos opioides, tiamina, piridoxina, metilcobalamina. Y esto es lo que les voy a hablar para el dolor neuropático. Entonces, fundamental el control de glucémico y hemoglobina 1C, el control de cifras de la presión, control de lípidos, control tiroideo y el control de la función renal fundamental.
Como el ácido alfa-lipoico hoy es primera línea de elección porque facilita la incorporación de la glucosa a través del piruvato y a través de la deshidrogenasa pirúvica, favoreciendo la glucosa a nivel del nervio y del músculo frente a mecanismos de estrés oxidativo. Como los estudios Aladín 1, Aladín 2, Aladín 3, Orpel y Cine han demostrado que la utilización de 600, 1200 y 1800 disminuyen los síntomas y el déficit, mejoran la neuroconducción esto es fundamental y ya está evaluado en este metaanálisis con el TSS, el score de síntomas totales, favoreciendo con significancia estadística al ácido alfa-lipoico, y en el metaanálisis de los estudios también demostró cómo la utilización de ácido alfa-lipoico favorece la sintomatología, la reducción de la sintomatología del dolor neuropático, cómo la utilización de ácido alfa-lipoico 600, 1200, 1800 en el CINE-2 mejoró el puntaje para el TSS en el tiempo comparado contra el placebo. Amitriptilina, ustedes saben que tiene algunos efectos adversos. Yo personalmente nunca la he utilizado, se las dejo ahí, pero las guías internacionales han recomendado la utilización de pregabalina como dosis como manejo de segunda elección. Pregabalina debe ser titulada 25, 50, 75, 150 y 300. Debe ser intervenido el paciente revisando la función renal. Si no manejamos función renal, no debemos poner pregabalina, y si la utilizamos de inicio a 70, 50, 70 miligramos en el paciente, podemos tener problemas. Tiene evidencia científica cómo disminuye el dolor neuropático por el efecto que tiene a nivel de receptores, como esa pregabalina, en la medida en que miramos la tabla de CADIGO, de acuerdo a la función renal, podemos hacer intervenciones. Funciones renales por debajo de 15 mililitros minuto, debe utilizar 25, por debajo de 30, entre 25 y 50, por debajo de 60, 75, y por encima de 60, 150. 5 minutos, doctor Carlos, 5 minutos, por favor. La utilización de duloxetina también debemos titularla 30, 60 y 90. Vamos muy rápido. Opioides, ustedes los tienen, oxicodona, tramadol, tener cuidado con la adherencia. Y lo que decía el dolor, el doctor neurólogo, la utilización de metformina puede llegar a disminuir la absorción del complejo B porque tiene que ver con la no absorción del complejo B a través de la membrana calciodependiente en el tubo digestivo, en este caso en la cual se utilizó streptozotocina en los pacientes. Se pudo demostrar que la utilización de complejo B mejora la conducción del paciente, mejora los síntomas del paciente, si es diabético, si tiene lesión del túnel carpiano, si es idiopático, mejora el TSS en la desaparición del dolor. La benfotiamina también es importante en la intervención. Entonces, dentro del dolor neuropático, el ácido alfa-lipoico es fundamental, la pregabalina, la duloxetina, los opioides, la vitamina D, la tiamina, la piridoxina y la metilcobalamina, y el cilostazol como un vasodilatador que va a mejorar la perfusión del nervio. No olvidar este algoritmo fundamental en el dolor neuropático del paciente diabético. Y finalmente, invitarlos a esta ciudad bella, la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de las hormigas culonas, la ciudad de las mujeres bellas de Colombia. Dejemos huella, pero sin pisar a nadie. La Fundación Santanderiana de Diabetes, la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la IDF les da el agradecimiento por esta invitación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Agradezco muchísimas gracias al doctor Carlos Alberto por la ponencia, por tomarse el tiempo de colaborar en esta hazaña, en este afán, perdón, en esta trayectoria y trabajo que tenemos por llevar y estar actualizados constantemente sobre diferentes temas de salud. Esta pandemia nos ha llevado a tener esta modalidad de cursos, pero no por eso vamos a claudicar ni vamos a desfallecer en seguir preparándonos sobre males muy importantes, y en este caso el pie diabético es uno de los problemas de salud pública y una de las catástrofes de los pacientes diabéticos.
Doctor Carlos Alberto, voy a hacerle unas preguntas que se han seleccionado un poquito de los chats, de lo que mandan los oyentes. Una de ellas es, ¿todas las neuropatías terminan en dolor o hacen dolor? ¿O en qué grado? Es la primera pregunta. Indudablemente que cuando yo evalúo la neuropatía y he hecho el TSS, porque si el paciente no tiene nada, nunca, primero no viene al consultorio, y si va al consultorio y usted no lo evalúa, no lo interroga, pues usted no puede evidenciar si tiene neuropatía. Entonces, lo primero que tiene que hacer es el TSS, el score de síntomas totales, y debe estar muy claro a través de un checklist. Preguntarle qué tipo de dolor tiene. ¿Es hiperalgésico? ¿Es hiperestésico? ¿Es alodínico? ¿Es punzante? ¿Es cortante? ¿Es leve, moderado, severo? ¿Es ocasional? Claro, algunos dicen que... ¿Lo has hecho? Y segundo, la evaluación del nervio, el NDS modificado, el test de neuropatía diabética. Tiene que hacerlo, porque lo uno suma a lo otro. Si tú evalúas el nervio, evalúas el pie a través de los 5 elementos, el martillo de reflejo, la rueda dentada, el monofilamento, el termopene, el diapasón, usted puede evidenciar si el paciente está normal, no tiene neuropatía, o tiene neuropatía leve, tiene neuropatía moderada o tiene neuropatía severa. Y cómo va evidenciando, en la medida en que usted va utilizando los elementos para diagnóstico, si tiene una lesión de la fibra C corta desmielinizada, de la C larga desmielinizada, de la fibra delta, de la fibra beta o de la fibra alfa. Así es como se hace semiológicamente un diagnóstico. No es decir, ¿será que todos tienen dolor o no tienen dolor? Usted tiene que interrogar al paciente, tiene que evidenciar, sacarle al paciente. Muchas veces el paciente no sabe que eso es un dolor neuropático, pero si el médico tampoco sabe cómo evaluarlo, cómo diagnosticarlo y cómo preguntar, pues no puede evidenciar si verdaderamente tiene o no dolor neuropático. Doctor Gabriel, no le oigo. Perdón. Decía que es muy importante, ahora sí me escuchan, ¿no es cierto? Mil disculpas. Decía que es muy importante, pues, que el tema de que el médico tenga que buscar bastante minuciosamente, hasta sistemáticamente, muchos de los síntomas que los pacientes necesariamente no nos dicen y no lo toman interés o no le toman importancia, mejor dicho, y no encontramos. La siguiente pregunta era justamente así, dolor neuropático, ¿cómo se puede sospechar al inicio? Bueno, ya lo contestó, definitivamente hay que usar estos screenings que son importantes. El TSS es un screening muy importante para poder detectar tempranamente este tipo de dolor. El examen y la pregunta constante de esas cosas, como ya lo ha esclarecido el doctor Carlos Alberto. La última pregunta es, ¿cuál usted considera o qué manera, qué esquema usted considera como terapia inicial ante un dolor neuropático? ¿Cómo usted nos recomendaría, en general, como la gran mayoría de pacientes diabéticos van a llegar a una consulta general? Entonces, ¿qué es lo que usted nos propondría como manejo inicial de un paciente con dolor neuropático? Para el que hizo la pregunta, yo tengo que responderle de 3 o 4 formas. Primero, hay que diferenciarlo con el componente vascular, con el componente venoso, con el componente linfático y con el componente artrósico. Porque muchos pacientes pueden sumar dolores y por eso la importancia de evaluar al paciente desde el componente TSS, el NDS, hacer el índice tobillo-brazo, el dedo-brazo, revisar si tiene insuficiencia venosa, insuficiencia linfática, porque esto es fundamental, poder diferenciar el tipo de dolor. Pero una vez que el paciente ya tiene dolor neuropático, porque tiene dolor quemante, dolor, hay hiperalgesia, hay alodinia, hay puyazos, hay quemaduras, la intervención, y lo dice Neuralat, la primera línea de intervención debe ser con ácido alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico que puede dar tabletas de 600, 1200, 1800 lejos de las comidas.
puede asociarle un segundo medicamento, que es la pregabalina, a dosis inicial y titularla de 25, 50, 75, 150, revisando función renal. O mirar la utilización de duloxetina como una segunda o como una tercera intervención terapéutica. Y asociarle ocasionalmente opioides con el riesgo de que puede generar hábito. Titular también los opioides. Entonces, uno puede manejar de acuerdo a la necesidad. Hay un dolor que tiene que ver, y eso lo explicó Dandona, que es el dolor hiperalgésico hiperglucémico doloroso. Cuando por el afán de disminuir los valores de hemoglobina A1C en más de 3 meses, más de 3% el valor de la hemoglobina 1C, usted puede experimentar dolor neuropático hiperalgésico doloroso. Tengan cuidado. Uno se casa con el paciente y el valor de la hemoglobina 1C tiene uno que irla disminuyendo de acuerdo a un parámetro de intervención terapéutica. Hoy ha cambiado mucho la intervención terapéutica del paciente diabético. Hoy miramos las comorbilidades, el riesgo cardiovascular y las comorbilidades que tenga el paciente y la obesidad. O sea que ha cambiado mucho. Entonces, primero, diagnosticar al paciente si verdaderamente es un dolor neuropático, y una vez que tiene el dolor neuropático, ácido alfa-lipoico, pregabalina, duloxetina, venlafaxina, opioides, y seguramente va a mejorar las condiciones del paciente. Ok, muchísimas gracias, doctor Carlos Alberto. Agradecemos muchísimo vuestra ayuda, vuestra colaboración con este curso, con este evento magno que se viene realizando en su tercera semana. El Colegio Médico del Perú y sus consejos regionales que están auspiciando este curso agradecen su presencia, y el certificado respectivo sobre vuestra participación será enviado a su persona de manera física